de la longitud del stub también cambia. Yo voy a renormalizarlo tomando de nuevo la longitud física en centímetros, o en metros, perdón, dividido por esa longitud de onda y me da a mí .162. El valor de la susceptancia es .162 y vamos a mirarlo un poco más de cerca en la tabla que habíamos confeccionado. Aquí tenemos entonces un valor a .16 de 1.074 en la parte conductiva y .729 en la parte susceptiva. ¿Qué es lo que estamos diciendo en última instancia? Estamos diciendo una cosa que es bastante preocupante. Estamos diciendo que en este punto de la gráfica ya no es cierto que el valor de la conductancia sea 1, sino que en un momento dado cualquiera, el valor de la conductancia será .9. Pasa de 1 a .9. Y en otro momento pasa de 1 a 1.1. De 1 a 1.1, o sea que tiene un rango que va desde 1.1, varía hasta .9. Eso significa entonces que no es cierto a partir de ese momento que la línea de transmisión hacia la izquierda de donde colocamos el stub sea plana. Ya no lo es. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que la línea de transmisión se desacopló. Desde el punto de vista teórico, estrictamente teórico, nosotros ya no tenemos una línea realmente acoplada con la carga terminal. Pero si miramos el valor de la variación de la susceptancia y de la conductancia, nos damos cuenta de que ese valor es lo suficientemente importante como para crear problemas de este nivel. El valor de Rho para una frecuencia F1 de 280 MHz es .36. El valor de Rho a la frecuencia de 300 MHz es 0 y el valor de Rho a la frecuencia de 320 MHz es .3. ¿Qué significa eso? Eso significa que la gráfica de comportamiento para un caso como esos es parecida a la que les voy a mostrar. Aquí está usted teniendo a 300 MHz un valor de Rho igual a 0. Rho igual a 0, 300 MHz. Y a medida que la frecuencia disminuye, el valor de Rho crece hacia la izquierda de la frecuencia central y hacia la derecha de la frecuencia central. Total que la línea de transmisión se comporta como un circuito que tiene un paso de banda definido, un ancho de banda definido, ¿de acuerdo? En donde uno puede establecer un punto de 3 decibelios para la señal. Total que el establecimiento de un ancho de banda es exactamente lo que nosotros tenemos que aceptar para que la línea de transmisión trabaje enviando información de una manera aceptablemente acoplada. Pero esto es lo que demuestra que usted nunca va a lograr un acoplamiento perfecto entre una línea de transmisión y su carga terminal cuando utiliza un tramo de stub, por ejemplo, o cuando utiliza un tramo de transformación de lambda cuartos, porque usted siempre va a variar las longitudes de onda y las longitudes de los stubs y las separaciones de ellos con respecto a las cargas terminales son constantes. Si eso es así, entonces usted tiene un problema que no va a poder resolver a la perfección, pero mantenernos dentro de un entorno donde el valor de Rho disminuye de una manera, aumenta de una manera pequeña, que no sea muy importante, sino que esté dentro de un entorno que me permita manejar el ancho de banda de una manera correcta, yo puedo decir entonces que la línea está acoplada, aunque no está estrictamente acoplada para todas las frecuencias. Lo que acabamos de aprender entonces es cómo se acopla una línea de transmisión con un solo stub. Este procedimiento es un procedimiento que es válido y que se utiliza en la práctica normal de la ingeniería, sobre todo a frecuencias de microondas. Existen acoplamientos de stub múltiples, es decir, donde uno utiliza un doble stub o un triple stub o un penta stub, pero el concepto básico con el que se trabaja en esos casos parte del que acabamos de ver. Total que aquí dejamos, a ver, pregunta. Ahí estamos considerando pues que la atenuación es 0, ¿y qué pasa si hay atenuación? Si la atenuación no es 0,
¿Qué pasa ahí? Todo lo que usted tiene que entrar es a reconsiderar el valor de la impedancia completa, es decir, el valor de la impedancia terminal más tangente hiperbólico de alfa más j beta L. Y usted siempre va a encontrar en cualquier punto de la línea un punto en donde de nuevo la conductancia es igual a 1, independientemente de que usted coloque atenuación igual o diferente de 0. Y el ancho de Siempre banda. usted encuentra a lo largo de la línea de transmisión un punto donde G es igual a 1. ¿Y qué pasa con el ancho de banda? Cuando usted El cambia valor del los- ancho de banda también se afecta, pero a favor, porque la atenuación, usted sabe que la atenuación incrementa el ancho de banda. Si usted recuerda lo que ocurre con una bobina, la reactancia inductiva, el Q es frecuencia central sobre ancho de banda, ¿de acuerdo? Pero también, específicamente, el factor de calidad de una bobina, usted puede medir qué es qué. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el valor de la reacción del factor de calidad de una bobina? Es la reactancia inductiva, ¿cierto?, sobre la resistencia. O sea, que si yo aumento la resistencia, el valor de Q disminuye, y si disminuye, aumenta el ancho de banda. O sea, que la atenuación favorece el incremento de ancho de banda en la línea de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, por eso terminamos entonces el tema de acoples con un solo estuvo. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy con el interés de determinar dos cosas. La una, estimar cuál es la impedancia terminal con base en el análisis hecho sobre el patrón de onda estacionaria que la carga terminal genera. Cuando yo tengo una carga terminal diferente a la característica, sabemos que hay una onda reflejada y eso genera un patrón de onda estacionaria. Vamos a aprender hoy a reconocer esos patrones de onda estacionaria y con base en el reconocimiento del patrón de onda estacionaria vamos a aprender a determinar la impedancia que genera ese patrón. Para que nos formemos una idea de la importancia de la conferencia, yo les quiero mostrar a ustedes este tipo de transistor que tengo aquí en pantalla, que se llama el transistor MRF331. Es un transistor de la Motorola que tiene la característica de 10 vatios a 400 MHz y está diseñado para RF, y es un transistor NPN, y que aquí está la configuración de ese transistor. Aunque parece curioso que comencemos una clase de líneas de transmisión con la presencia del transistor, presentando este transistor, la verdad es que la importancia de esto radica en que un transistor se debe conocer exactamente en su entrada y su salida los valores de impedancia, las frecuencias de trabajo. Actualmente los fabricantes entregan más bien las características de los transistores en esta forma como las voy a mostrar a ustedes acá. En esta forma, como ustedes la ven, ustedes encuentran una escala de frecuencia, una escala de impedancia de entrada y una escala de impedancia de salida. Ese transistor, por ejemplo, tiene a la frecuencia de 100 MHz un valor de impedancia de entrada de 1.5 menos J2,5 ohmios. Y a la salida, 36 menos J7,5. Observen ustedes que con el cambio de frecuencia, el valor de la impedancia de entrada pasa de negativo a positivo. Por ejemplo, en el caso de los 350 MHz, la impedancia de entrada es 1.1 ohmio más J2. Veníamos de menos J2,5. Y simultáneamente la impedancia a la salida del transistor ha pasado a ser 16 ohmios menos J17,5. Es decir, lo que se infiere de esto es que el transistor que estamos trabajando, en este caso en un rango de 100 a 500 MHz, tiene un cambio radical de la impedancia de entrada y de la impedancia de salida. Eso significa que para poder uno hacer un acople del transistor en una aplicación específica, por ejemplo en el caso de los 400 MHz, uno tiene que tener el valor exacto de la impedancia de entrada y el valor exacto de la impedancia de salida para hacer alguna aplicación con algún valor, con alguna certeza. Aquí está la presentación completa de esa gráfica de la impedancia de entrada. Mostremos la impedancia de entrada del transistor sobre una carta de Smith. Esta es la forma como actualmente se suele presentar los transistores de radiofrecuencia. También se pueden hacer por la utilización